Para organizar oraciones afirmativas en presente simple, ¿ok? In the simple present, vamos a utilizar la forma base del verbo, de cualquier verbo, la forma base. La forma base del verbo. Ahí está. Y la forma base del verbo es aquí, así como lo ven. Move, roll, send, copy, have, study, like, love, it. Y todos los que han abierto, fíjense, a ver, dice base form, así nomás dice, no dice verbo porque se supone que todo eso es verbo. Así está, base form. Para el simple present vamos a utilizar ese base form, pero dividiendo a 3 grupos, ¿ok? Dividiendo a 2 grupos, no 3. El sujeto, el subject. Ejemplo, I va a ser primera persona, you, I, you, he, she, it. Pero vamos a dividir, les dije, ¿no? Entonces aquí ya no va a ser, ya no va a pertenecer a este grupo. El grupo de I, you, we, they está organizado por esos sujetos. Y el grupo de he, she va a estar organizado por it. ¿Por qué esta división? Porque cuando empezamos a organizar oraciones afirmativas con los verbos, pasa que ahí está. Pasa que déjenme ver esto. El verbo no trabaja de la misma forma para ambos grupos. Para este grupo, el verbo, the verb, y ustedes van a encontrar así en sus lecturas, manuales o en las mismas instrucciones que les va a salir de esta forma. Subject, verb and object. Y utilizamos el verbo mover. ¿Ya? Y el verbo mover para este grupo va a ser así como está. Move. Pero para este otro grupo no. Para este otro grupo va a ser moves. Uso de tercera persona con los verbos. Uso de tercera persona. El verbo have es un verbo especial. El verbo have no admite esta es, sino tiene su forma. Por eso es un verbo irregular. A ver, fíjense en el grupo de irregulares está el verbo have. Entonces va a ser has, tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ellos tienen. Ella tiene un horno. Para decir ella tiene un horno, entonces es she has. She has an oven. Okay. She has, he has, it has. Tiene. Ella tiene, él tiene, este tiene. Pero para este grupo, I, you, we, they, I have, you have, we have, they have. I have, you have, we have, they have. ¿Pero qué tiene? An oven, un horno. An oven. ¿Sí? Así se va ordenando las oraciones. Afirmativas. Quiero enfatizar en eso. Afirmativas. ¿Ya? Afirmativas. Utilizamos, sigue cualquiera de estos grupos. A ver, rol. El verbo rol. Para este grupo va a ser I roll, yo giro. I roll. Pero para este grupo va a ser rolls. Uso de tercera persona. Otro verbo, jóvenes.
¿Qué verbo? Copy. Copy. I copy. Tercera persona. Ya no va a ser así. I copy. Sino la letra Y, que es Y, se cambia por I y se añade IS. Fíjense. I copy. Yo copio. ¿No? I copy. Y él copia. He copies. Un ejemplo más. Díctenme un verbo. Study, teacher. Study. 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 Y tercera persona, studies. Ya, studies, copy. Fíjense el uso de esa terminación para terceras personas. Es la misma que utilizamos para los plurales, pero esta no es plural, esto es verbo. Verbo en tercera persona. ¿Sí? Verbos en tercera persona. Entonces, podemos decir, la primera regla es aumentar es. La segunda regla es aumentar y es. La tercera regla es aumentar I y es. Esas tres reglas recibe ¿qué sujetos? Solo estas tres. ¿En qué oraciones? En afirmativas. No en negativas ni en preguntas. Por lo tanto, va a ser she está 10. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Dirán muchos, ¿no? La primera regla, use, podemos usar use es for the most, para los muchos verbos. Y use is en este caso, usamos is if the verb ends. Si el verbo termina en qué, si el verbo termina en estas letras, es, ex, ya, es ex, z, o, sh, ch. Si mi verbo terminar en una de esas letras, ¿qué voy a utilizar? Is. Ejemplo, el verbo do, el verbo go, el verbo mirar, observar, es watch. ¿Qué dijimos? Si el verbo termina en una de estas letras, aquí me falta la O. Si el verbo termina en una de estas letras, aquí tenemos O, sí, tenemos O. El verbo termina en O, sí, termina en O. Por lo tanto, su tercera persona del do va a ser das. Su tercera persona del go va a ser goes. ¿Qué implica? Que para este grupo vamos a utilizar goes y para este grupo no, para este grupo va a seguir manteniéndose su forma base. Yo voy, I go. Él va, he goes. She goes. Ok, de esa forma se utiliza. Pero en muchos casos no, solamente se mantiene. Así. Ejemplo. Ejemplo es querer, like. Su tercera solamente va a ser likes. Fíjense, solamente la S. Otro verbo más. Eat, comer. Move también, miren, move. Porque ya está en tercera, ya la forma base es move. Solo necesitamos aumentar la, ¿no? Va a ser aquí. Go, para este grupo, solo move.
Pero para este grupo va a ser moves. Moves. ¿Qué estamos diciendo? Él mueve, ella mueve, esto mueve. Esto reemplazamos por the mouse. Moves, de cursor. El ratón mueve. Su pronombre de ratón es it. Pronombres que nos reemplaza. ¿Ya? Eso tienen que ver en la primera regla. En la segunda regla tienen que ver si el verbo termina en S, X, Z, O, CH, SH. Ejemplo de CH. Miren, aquí termina en CH. Aquí, ¿cómo termina? CH. Por lo tanto, para tercera persona va a ser watches. Así se le agrega. Otro ejemplo, arreglar. ¿Cómo decimos arreglar en English? How do you say arreglar? Fix. O reparar. Fix. ¿Cómo va a ser su tercera persona? Ella o él arregla. Fixes. Fíjense. Y llegamos a la tercera regla de study. ¿Cuándo utilizamos esta terminación con los verbos? If the verb ends termina en la letra Y. Si el verbo termina en la letra Y, hay que cambiar. Dice, change, cambie. Change de Y, cambie Y por la I. Hay que cambiar Y por la I. Recién vas a añadir IS. Ejemplo. Forma base del verbo study. Tercera persona, studies. Forma base del verbo cargar, carry. Tercera persona, carries. Forma base del verbo jugar, play. ¿Qué dice la regla? Si el verbo termina en Y, cambie Y por IS. ¿No? Entonces aquí, ¿cómo va a ser play? Play. Nadie va a hablar y estamos grabando. Entonces, play. ¿Está bien así, jóvenes? Yes, teacher. Okay, thank you for your participation, pero no. Dijimos, si el verbo termina en Y, ¿qué pasa? Hay que cambiar por I, pero no en todo sentido o en todos los verbos. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Si el verbo termina en Y, cambie Y por IES. Con la condición, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí. But it has to be. Tiene que ser precedido por una consonante. Y le precede, fíjense, a study le precede una consonante. Sí, study, studies, está bien. Carry, ¿le precede una consonante a carry? Sí, es ar lo que le precede. Y se cambia entonces Y por IS. No sucede lo mismo con play. Antes de la Y, ¿está consonante o vocal? Vocal. Por lo tanto, esto no pertenece a esta regla. Este ejemplo pertenece a la primera, porque en la primera dice muchos de los verbos. Ahí pertenece. Play, plays. Play, played. Pero está en study no. Study le antecede consonante. Carry le antecede consonante. Entonces, fix
fixes, watch, watches, go, goes, do, does, study, studies, carry, carries. Y con el primer ejemplo, like, likes, play, plays. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Preguntas. Con esta explicación, ¿ustedes ya pueden organizar ahora o entender estas oraciones? De key, ¿qué estamos diciendo con de key? El teclado de, perdón, des key moves the cursor down. Des key moves the cursor down. Este teclado que ven aquí, ¿qué pasa con ese teclado? Moves. ¿Y qué significa moves? Mueve. Este teclado mueve el cursor abajo, hacia abajo. ¿Sí? Fíjense la imagen. Print screen, this key copies the screen display. Este teclado dice, this key copies the screen display. Y el F2, this key negative. Esta es la forma negativa, jóvenes. Hemos aprendido y hemos visto la forma afirmativa. Esta es la forma afirmativa del verbo. Cómo se usa en terceras personas. La forma afirmativa. Pero la forma negativa ya no necesita el uso de esta tercera persona con este grupo. Ya no. Porque la forma negativa va a trabajar con sujetos. Y el auxiliar das or don't. Ejemplo. Perdón. Aquí vamos a organizar negative sentence. Negative sentence. Negative sentence. I move the cursor. I move the cursor. We move the cursor. Eso era afirmativo. Pero ahora quiero decir, yo no muevo, tú no mueves, él no mueve, este no mueve. ¿Qué usamos? Utilizamos un auxiliar. Y ese auxiliar es el verbo do. Que se convierte para terceras personas a das. Do y das. Este verbo tiene dos funciones, jóvenes. Va a ser a la misma vez, va a ser verbo, como también va a ser auxiliar. Tiene dos funciones. Puede ser verbo y puede ser auxiliar. ¿Cuándo es auxiliar? En oraciones negativas. Es auxiliar el do o el das en oraciones negativas y en preguntas. No sale, ahí está. En oraciones negativas y en preguntas. Ahora estamos trabajando en oración negativa. Por lo tanto, subject, verb and object. Necesitamos verbo. Solo que este verbo va a estar precedido por do o por das, dependiendo del grupo de verbos. Más not. Perdón. Más not. ¿Ok? Más not. Más not. Así se va a ir organizando la forma negativa. Ejemplo. Yo quiero decir, yo no muevo. ¿Cómo voy a hacer? I do not move the cursor. Su forma contractiva del do not, ¿cuál es? Don't.
Don't está contrayéndose de do not. Don't. Yo no muevo, él no mueve, ellos no mueven el cursor. He. A este grupo, ¿qué le pertenece? El does. Con su negativo not. Pero, jóvenes, pongan atención, ya no se utiliza tercera persona. Y es, ahí es, ya no. ¿Por qué? Porque estamos utilizando does not. Does, está utilizándose el auxiliar does. Ya no se necesita tercera persona. Eso es para afirmativos. Podemos contraer y decir doesn't. He doesn't move. ¿Qué cosa no mueve? De cursor. It doesn't move the cursor. She doesn't move the cursor. Así se va organizando. ¿Me entienden? Otro ejemplo. De copy. I, contraction, don't copy. I don't copy. Ahí nomás. I don't copy. Y para este grupo, en afirmativa será copies. Pero ahora es he doesn't. El verbo vuelve a su forma base. Copy. Ya no necesitamos tercera persona como en el caso que habíamos hecho con el presente simple. En afirmativo. ¿No? Aquí es move, moves. Aquí es copy, forma base sigue aquí, sí, forma base porque ese es el primer grupo, pero a este grupo no, a este grupo va a ser copies, porque le antecede una consonante a copy, por eso. No como el play, ¿no? Y ahí está. Pero en negativos no, en negativos utilizamos el auxiliar don't or doesn't. En preguntas, jóvenes, ¿cómo organizamos preguntas? Questions. ¿Sí? Questions. Resumen. Oraciones negativas se utiliza auxiliar do o das. ¿Cuándo utilizamos do? Para I, you, we, they. Con el negativo not, don't, más el verbo en su forma base. Lo mismo. Para este grupo se utiliza das, contracción not, doesn't, y el verbo vuelve a su forma base. En preguntas, para preguntas, primero empezamos por el auxiliar. Luego viene el sujeto. Subject. Después viene verbo en su forma base y luego object. Así se va organizando el question mark. Ahí está. Question mark. Esa es la estructura. Ejemplo. ¿Cómo pregunto? Utilizando el auxiliar. Va a poder ser do o das. Cualquiera de los dos va a poder funcionar. Dependiendo del sujeto. El sujeto va a ser I, you. Y vámonos al otro grupo que es he, she, it. We. Ahora ayúdenme ustedes. ¿Qué utilizamos para el primer grupo? ¿Cuál es el auxiliar? Porque dice aquí utilice auxiliar. ¿Qué vamos a utilizar en este grupo? Do. Do. Do you y su verbo. Do you copy? Verbo en su forma base. Do you copy? Question mark. Para este grupo, ¿qué vamos a utilizar?
Does. Does. Eso, pero se lee das, así. Does. Y su verbo en su forma base. ¿Ve? Ya están listos para el examen de mañana. Ahí está, joven. De esa forma se va organizando ambos grupos. Bien, jóvenes. De esa forma vamos organizando oraciones preguntas, copias, está diciendo. O puede ser, tú mueves el cursor, do you move the cursor. Mueve el cursor, el mouse mueve el cursor, move de cursor, cualquier verbo, jóvenes, pueden utilizar. Estudias, trabajas, comes, pero como estamos en nuestra área, utilizamos así. It puede ser reemplazado por the mouse. She puede ser reemplazado por María. María. He puede ser reemplazado por Limber. Los sujetos pueden utilizarse nombres propios o pronombres. Pero esta estructura no va a cambiar. Limber sigue siendo he, entonces es das. I do. Eso es lo que nos muestra, jóvenes, esta parte. The key moves. This key copies. Ahí está. This key copies. Oración afirmativa. This key doesn't have. Oración negativa. This key doesn't have. Porque está, this key puede ser reemplazado. Esta tecla, dice. Esta tecla. Entonces, ¿dónde está esta? Aquí como sujeto está como this key. This key. Esta tecla doesn't copy. No copia. ¿Ok? En oración afirmativa igual. Está aquí. It. This key. Copies. Esta tecla copia. Esta tecla, this key, doesn't copy. Copia esta tecla. Does this key, does this key copy? Copy? Does this key copy? Pregunta negativa y oración afirmativa. Pregunta, negativo, oración afirmativa. Eso también está en el video. Bueno, ahora también lo he grabado. A ver, veamos. Ay, por esa es la razón de que aquí dice moves. El verbo en su forma base solamente es move. El verbo en su forma base, jóvenes, solamente es move. Pero como estamos hablando de tercera persona, moves. Lo mismo, el verbo en su forma base es copy, pero como es tercera persona, copies. Aquí, y es oración negativa. Tercera persona utiliza das, auxiliar. No significa nada. ¿Qué estamos diciendo con doesn't? No. No, pero no que. Está diciendo, esta tecla, no. Esta tecla no. No tiene doesn't have. Esta tecla doesn't copy. No copia. Esta tecla, this key, doesn't move. ¿Ok? De esa forma se va organizando la estructura presente simple. Present simple. ¿Ok? Present simple. Muy bien, jóvenes. ¿Qué les parece? ¿Están listos para el examen de mañana? At es arroba. ¿Ya? At es arroba. Tilde, ¿dónde está el tilde?
aquí, el sí, ¿ya? Underscore es el F, letra F. Forward dash, ahí vamos a poner el forward dash. El colon, 2 puntos, y el dot, punto, dot or stop. ¿Ya? Ahí están, son símbolos. Arroba, cuando dan, por ejemplo, su correo electrónico, ¿cómo dicen? En mi caso es Tankara Nicole. ¿Cómo digo arroba en English? At. Voy a poner para deletrear, yo digo, my email address is tankaranicole at, y voy a poner el símbolo de arroba. Pero en mi teclado no sale, jóvenes, el at. Entonces, pongo el símbolo de at. gmail.com, dicen, ¿no ve? Pero para decir punto digo .com. Así, tankaranicole@gmail.com. Bueno, eso es para que ustedes puedan dar su correo electrónico. Con eso estamos terminando la lección, jóvenes. Vuelvan a ver el video y ya saben, utilizar el presente simple. Pueden utilizar ustedes el presente simple y estos ejemplos que acabamos de hacer, ¿no? Vean el teclado, ¿mueve o no mueve? No, no mueve. Entonces, deski, doesn't. El verbo ya no es moves, tiene que ser en su forma base. Move, de cursor. Aquí, no, inserta, no inserta. Entonces, deski, doesn't. Insert. Forma base del verbo. Ya no insert. Y así hemos ido haciendo todas. Muy buenas noches, jóvenes. Mañana les voy a mandar el examen. Vuelvan a observar el video. Les voy a volver a enviar esta grabación.